Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 93. Muy esperado. Izuku abre los ojos de nuevo y ve a Eri sonriéndole, con su Kir desactivado. Sus padres, digamos que son padres, es bastante obvio a dónde va la historia, están detrás de ella, al igual que Eclipse y Mokchan. Todos están en su casa, que aún no está completamente amueblada. El mejor lugar para que vuelva a ser útil, sobre todo si se supone que debe guardar silencio un momento. Izuku. Eri ignora el ambiente tenso, sobre todo porque sus padres claramente tienen opiniones que compartir, y se abalanza sobre él, abrazándolo justo cuando Izuku se levanta del sofá. Lo lograste. Ah. Sí, Overhaul por fin había salido, Eri era libre. Por fin libre de la sombra de ese monstruo. No me extraña que estuviera feliz. Sí, mi unicornio favorito, responde Midoriya con una sonrisa, dándole las caricias que se merecía. A veces tardan un poco, pero los superhéroes siempre ganan, ¿verdad? Era demasiado pequeña para que le mostraran cómics donde los héroes perdían o morían. Por ahora, era una niña. Una niña pequeña, además. Merecía ser siempre optimista y feliz mientras sus padres la protegían de las peores partes del mundo. Especialmente después de que ella ya hubiera vivido esas experiencias a lo grande. ¿Me he perdido algo?, pregunta Izuku a Eri. Sus padres siguen allí, al fondo, esperando a que Eri termine. Eri se aparta con una sonrisa, quizás un poco pícara. Luego saca algo de la mochila que había dejado en el suelo a su lado antes de acercarse a curar a Izuku. Es un peluche. Es un peluche de Defiant. Le pedí a Arsenal-san que me lo hiciera. Eri sonríe mientras sostiene el peluche como si fuera su posesión más preciada, que probablemente lo era. Lo llamo Defi-chan. Vaya. Así que, mientras que Industrias Atsume está claramente interesada en liderar el sector de los equipos de apoyo, el conglomerado Yaoyorozu está interesado en incursionar en el mercado de los productos de héroes. O bueno, Momo simplemente quería hacer sonreír un poco más a Eri. De una forma u otra, Momo logró una gran victoria para Izuku. Porque consiguió hacer sonreír a una niña con un pasado muy traumático. Y sonreír mucho. Bueno, parece que tendrás a alguien que te proteja cuando yo no esté, dijo Izuku con una sonrisa antes de chocar el puño con el peluche. Haz bien tu trabajo, Mini y yo, o tendremos una charla muy seria. De alguna manera, Eri sonríe aún más. Izuku se irá a reflexionar sobre su potencial, recién adquirida fama para más tarde. Tras unos minutos, Uraraka y Mieko Eto intervienen y desvían momentáneamente la atención de Eri. Claramente, todo estaba planeado, sobre todo teniendo en cuenta que los Bakugou no se movieron ni un ápice en todo ese tiempo. Izuku es un superhéroe. Él, naturalmente, decide tomar la iniciativa. Lo siento, dice, haciendo una reverencia. Debí haberles dicho la verdad antes de pedirles ayuda. Ayudar a Eri los convirtió en un objetivo potencial para Overhaul, Es Bakugou, interrumpe Mitsuki, haciendo que Izuku levante la cabeza sorprendido. Eri Bakugou. Ya hicimos los trámites. Tus amigos de la policía y de la UA nos ayudaron mucho. Oh. Que eso es genial, tartamudea Izuku. Eri se merece tener una familia. La verdad es que me sorprende que esté tan feliz a pesar de haber perdido a su madre hace tan poco,
No, está tan feliz como aparenta delante de sus ídolos, dice Mitsuki, antes de suspirar con pesar. Pero estamos trabajando en ello. En cuanto a lo que pediste disculpas, tuvimos una conversación seria al respecto. Muy serio, comenta su marido. Sí, muy serio, admite Mitsuki. Se nota que se ha calmado respecto a su pasado, bastante brusco. Parece que tener a Eri le está resultando terapéutico. Estamos decepcionados de que no nos lo contaras, aunque, suspira. No tenías muchos motivos para ser sincero con nosotros, con nuestro pasado en común. Francamente, me sorprende más que confiaras en nosotros con Eri que la decepción de que no nos contaras toda la verdad. Izuku decide no mencionar que en aquel entonces no tenía muchas alternativas. Si hubiera salvado a Eri un mes después, probablemente le habría pedido al director Sasaki que hiciera los arreglos necesarios para ella, arreglos que no involucraran a los Bakugou. ¿Les está mintiendo? Tal vez. Pero al final, cree que salvar a Eri cuando lo hizo e integrarla a la familia Bakugou fue lo mejor para todos. Así que, quizá no importe. Estábamos sometidos a un régimen de información bastante estricto, responde Midoriya. Y aún lo estamos. Muchos secretos, revelados al menor número de personas posible, etc. Nos dimos cuenta de que ni siquiera sabemos dónde vives, a pesar de estar aquí. Tu amigo nos teletransportó, responde Mitsuki. Es una casa bonita, pero sin duda le vendrían bien algunos muebles más. A primero Inko le encantaría verte triunfar. Su voz se quiebra un poco al mencionar a su madre. Izuku, para ser sincero, tampoco sabe qué pensar de ella. Puede que Yoichi haya desatado una guerra mundial, pero fue Inko quien insistió en que era un héroe. ¿Lo sabía ella? ¿O le ocultó él los detalles más desagradables? Por lo que él veía, su madre era una moderada encubierta, y, para ser sincero, los moderados solían entrar en el grupo de los que, en su opinión, tenían un motivo noble, pero seguían siendo villanos. Nunca obtendrá las respuestas que busca. Lo haría, responde Izuku con una leve sonrisa. Mentir, o mejor dicho, evitar temas problemáticos, es una habilidad que está perfeccionando rápidamente. También recuerdo que me dijiste que cierta chica de cabello castaño no era tu novia cuando nos visitaste la última vez, dice Mitsuki, e Izuku, de alguna manera, logra sonrojarse un poco ante esto. Bueno, para ser sincero, ella no era mi novia en ese entonces, admite Izuku, mirando hacia un lado y rascándose la cabeza. Es una situación que se está desarrollando. Terminan teniendo 20 minutos de charla trivial. Es incómodo, pero también queda bastante claro que, a pesar de su pasado, al menos los Bakugou están haciendo todo lo posible por dejar atrás el pasado. No es que tuvieran mucha rencor. Podría decirse que Midoriya rompió el hacha de guerra en cuestión al matar a Katsuki. Pero la culpa sigue ahí. Sería bueno conocer a alguien fuera de su familia que no sea un metahumano, un policía o esté involucrado de alguna otra manera en el plan de heroísmo, aunque solo sea para no perder el contacto con la gente normal. Para ser sincero, Izuku esperaba que las cosas empezaran a suceder justo después de despertar. Sin embargo, como le explicó el director Sasaki, el puente Sua terminó poniendo a All for One en una posición bastante precaria. Utilizó su influencia sobre el gobierno para convertir a Defiant en el líder de la Asociación de Héroes, al tiempo que promovía el sistema de héroes como medio para consolidar su poder en Japón. Todo ello partiendo de la base de que así podría controlar a un puñado de miembros clave de la asociación, entre ellos, Defiant. Sin embargo, su intento de hacerle eso a Midoriya resultó en un fracaso espectacular, e hizo que All for One se diera cuenta de que Defiant es una gran amenaza, una que realmente puede luchar contra él y, posiblemente, matarlo. El problema era que Isashi era un político veterano. Sabía perfectamente que, si bien podía ordenar a Nana Shimura que desmantelara la asociación, sería una auténtica locura, además de ser contraproducente para sus propios objetivos. Es porque hacerlo ahora mismo sin duda derrocaría al gobierno de Shimura. Porque Nana Shimura, siguiendo las instrucciones de Shigaraki, se entregó por completo al apoyo del sistema de héroes. Esto, a su vez, provocó una polarización social. Quienes apoyaban la nueva iniciativa se inclinaban hacia posturas favorables a Shimura. Sus motivos para apoyarla eran diversos. Algunos se sentían conmovidos por las transmisiones del puente Sua, otros tenían metahumanos en su familia, y otros simplemente eran fieles seguidores del partido de Shimura, que votarían por él sin importar nada.
Otros estaban preocupados por los metahumanos y la amenaza que representaban, pero adoptaban una actitud constructiva. La mejor manera de convertir a los metahumanos en algo que dejara de ser una amenaza, hacer que resolvieran sus propios problemas convirtiéndose en héroes. Derrocar a la sociedad resultaba mucho menos atractivo cuando se trabajaba para el gobierno que la controlaba. Mucha gente tenía una postura bastante agnóstica respecto a los metahumanos, nunca habían conocido a uno, ni les importaba demasiado, pero se daban cuenta de que era bueno que el gobierno intentara solucionar el desastre que había en el país. Además, los medios afines al gobierno no dejaban de hablar de la notable disminución de la delincuencia en Musutafu desde la llegada de los superhéroes. La última resistencia de Overaul en el puente Sua fue descrita, acertadamente, como el canto del cisne del cártel criminal que controlaba todo el AMPA de Musutafu, arrinconado por la policía reorganizada con el apoyo de los héroes. El gobierno también se esforzaba por dar a conocer cualquier operación de rescate exitosa realizada por los héroes en el pasado. En particular, Singularity, Earthworm y Kick-San cobraron gran relevancia como resultado. Precisamente para mostrar al público las ventajas del sistema. Como consecuencia, el gobierno de Nana Shimura llegó a un punto sin retorno. No podía intentar desmantelar repentinamente toda la iniciativa sin que ocurriera algo catastrófico, como que Defiant desatara una matanza al estilo de Homelander y asesinara a una multitud, e incluso si ocurriera algo así, su gobierno estaría entre las víctimas. Porque, a todos los efectos, el gobierno de Nana Shimura era equivalente al sistema de héroes ante los ojos del público. Y las probabilidades de que el orden social en Japón sobreviviera al repentino colapso del gobierno de Nana Shimura eran prácticamente nulas. Y si Japón colapsaba de esa manera, All for One habría perdido el control del país. En consecuencia, All for One claramente estaba haciendo todo lo posible por no provocar a la facción de los antihéroes, a pesar de saber perfectamente que sus intentos de controlar a los héroes iban a fracasar, a menos que lograra organizar una situación en la que Defiant se viera obligado a dimitir o abandonar la asociación de héroes. Y teniendo en cuenta que para la mayoría del público, Defiant era actualmente la asociación de héroes, no iba a ser fácil. Como resultado, al menos temporalmente, Izuku Midoriya y sus allegados estarían a salvo. Mirai Sasaki esperaba que el Consejo de los 12 comenzara a investigar minuciosamente a sus miembros, intentando descubrir la identidad de la mayor cantidad posible y tratando de localizar los puntos débiles a los que pudiera influir para presionar a Defiant a dimitir. En el momento oportuno, cuando Shigaraki decidiera que no ponía en peligro la existencia del gobierno japonés. Este proceso iba a durar al menos meses. Y, para ser sinceros, Midoriya no podía hacer mucho para contrarrestar esa estrategia. Era algo que debía resolver el comisionado superior Aizawa, el director Sasaki o quienquiera que estuviera involucrado por la CIA en la asistencia general al sistema de héroes. Destro, una vez más, les estaba ayudando sin querer. ¿Cómo podían los agentes de la CIA distinguir a los agentes de la MLA de los del Consejo de los 12? Y con la ligera paranoia que reinaba últimamente, era perfectamente posible que alguien informara a sus superiores, controlados por el Consejo, sobre algo relacionado con este, solo para encontrarse con un rechazo rotundo y sospechar que dichos superiores eran infiltrados de la MLA. Y, por ejemplo, advertir al objetivo al respecto. Francamente, Japón era un caos últimamente, y ese caos le dificultaba enormemente a Shigaraki seguir adelante con cualquier plan. Todo cambiaría si lograra controlar a Destro y unificar de facto el Consejo y el Ejército de Liberación Meta, pero mientras tanto, Izuku tuvo unas vacaciones sorprendentes, principalmente debido a que el mundo desconocía su rostro y a que recibió tratamiento oficial por las heridas sufridas durante la batalla contra Overaul en un lugar no revelado. Probablemente unas últimas vacaciones de su vida, seamos realistas, su futuro iba a ser accidentado y de trabajo excesivo. Para ser sincero, tenía mucho que decir sobre lo que le estaba sucediendo durante esas vacaciones. Y no muchas de sus declaraciones iban a ser positivas. Olvídalo, decide Izuku, sintiendo la mirada hostil del padre de Mei sobre él. Nada aquí es positivo. Misión abortada, misión abortada. La decisión de finalmente conocer a los padres de Mei visitando su casa en las afueras de Kioto, que prácticamente era una pequeña mansión, fue un error. Esa es Tsuyu. Mei permanece completamente ajena al silencioso sufrimiento de su novio. En cambio, señala a la chica rana, que lleva una camiseta con un estampado de ranas realmente adorable y un pantalón
A ella todavía no le gustaba mucho la ropa, pero ir vestida significaba tener compañía humana, y eso la convencía, que estaba justo a su lado. Buenos días, Croak, dice Tsuyu, siendo una chica tan educada como humanamente es posible, mientras inclina un poco la cabeza. La madre de Mei responde de la misma manera, antes de dirigirle a su marido una mirada cansada. Porque, sí, su marido sigue mirando a su futuro yerno. Tsuyu es mi segunda amiga favorita, porque siempre que me pongo triste pensando en todos los problemas de comunicación que tengo, en los supervillanos aterradores que hay por ahí, o en Izuku luchando contra ellos y estando en peligro, ella siempre... Tsuyu aprovecha el momento para abrazarla repentinamente, con un fuerte croar. Hace esto, termina Mei, antes de abrazarla y apoyar la barbilla en la cabeza de la niña rana. ¡Ay, no eres la más tierna! Nuestra ranita de apoyo emocional. Croak Tsuyu confirma la opinión de Mei. Soy buena dando abrazos. Izuku lo confirma. Los abrazos de Tsuyu son los mejores. Se nota que se esfuerza mucho, y pone todo su corazón, y siempre sabe cuando necesitas uno. Además de su mutación en forma de rana, también tiene un olfato excepcional, lo que podría ser una cualidad complementaria, les dice Mei a sus padres, mientras sigue abrazando a Tsuyu con fuerza. Básicamente, es una empática que puede oler las emociones de la gente y simplemente no soporta ver a la gente triste. La gente feliz es la mejor, Croak. ¿Tsuyu está de acuerdo con su novia? ¿Existe tal término? Probablemente sea porque sus padres biológicos eran unos completos imbéciles que la echaron de casa cuando aún era pequeña, y vivió sola la mayor parte de su vida, con miedo de que otros fueran igual de imbéciles, dijo Mei, soltando una bomba con toda naturalidad, lo que hizo que su madre la mirara parpadeando, sorprendida. Incluso su padre apartó la vista de Izuku por un instante. Pero ya está todo bien, porque encontró a Izuku. Ya no estoy sola, Croak Tsuyu asintió. Tengo muchos amigos, una madre mucho mejor, 2 hermanos y un novio. Aunque sobre todo nos abrazamos y nos mimamos. Probablemente ya tenía las habilidades sociales suficientes para darse cuenta de que añadir eso, aunque en general actuaba de forma un poco infantil, era principalmente su aún limitada capacidad de vocalización lo que la hacía comportarse así. En general era extremadamente madura una vez superado ese obstáculo, era una buena idea. También voy a la escuela. Y ya te adoptó una de tus profesoras porque eres la cosa más linda y adorable del mundo. Anuncia Mei con una sonrisa aún más amplia, abrazándola, de alguna manera, con más fuerza. Tsuyu responde con un sonoro croar de felicidad. Y todos sabemos que sale con uno de sus compañeros de trabajo, así que tú también tendrás un buen papá. Croak. Tsuyu asiente alegremente. Pero creo que es hora de ir con Ochako-chan, Mei. Claro. Mei decide hacerle caso y señala a Ochako, que estaba justo al lado de Izuku. Naturalmente, Mei debía de seguir triste por dentro, porque Tsuyu aún la abrazaba. Mamá, papá, ella es Ochako. Es una heroína de rescate y la voz de la razón en nuestro grupo. Ochako-chan, ¿tienes algo razonable que decir? Uraraka suspira con dolor. Deberías pedirle a tu papá que deje de mirar a Izuku, dice, decidiendo no usar el apelativo de Kukun por una vez, explicando que tardaría demasiado, antes de que todas perdamos a nuestros novios por un infarto. Mei parparea mirándola, antes de mirar a su padre, quien claramente la está mirando a ella, no a su novio. ¿Qué quieres decir? Luego vuelve a mirar a Ochako, lo que permite que su padre vuelva a mirar fijamente a Izuku. Kimiko Atsume, harta de la situación, le da una bofetada en la nuca a su marido con un periódico enrollado. Tuvimos una charla seria al respecto, dice, fulminando con la mirada a su marido. Vamos a conocer al novio de Mei y a sus dos, mejores amigas. Se nota que le cuesta abordar la peculiar relación en cuestión. Así que, por favor, compórtate como una persona adulta. A Mari Atsume claramente no le gusta ese hecho, y murmura algo en respuesta. Espera, ¿qué está pasando? Pregunta Mei, ajena a todo como siempre. ¿Recuerdas cómo solían reaccionar los padres ante los novios de sus hijas en las películas que hemos visto juntas? Pregunta Uraraka. Tu padre le está haciendo lo mismo a Izuku cuando no estás mirando. Mei frunce el ceño antes de unirse a su madre para fulminar con la mirada al director ejecutivo de una de las mayores empresas industriales de Japón. Quien, esta vez, incluso se encoge un poco. Parece que Uraraka ha encontrado su punto débil. Papá. Gritó Mei. Deja de asustar a mi novio.
Está lidiando con la ansiedad social y probablemente lo estás asustando aún más que Overhaul. Eres un mal padre. Izuku tiene la sensación de que no debería preocuparse tanto, incluso si el hombre al otro lado fuera tan rico e influyente, y, con suerte, no estuviera bajo el control mental del Consejo de los 12, pero por si acaso no le estuvieran contando ningún secreto. Es solo que... sabe que la cagó al evitar esta reunión durante tanto tiempo. Sobre todo porque sabía que el padre de Mei era un poco sobreprotector con su angelito. Y aunque Defiant podía aparentar tranquilidad frente a la gente, porque necesitaba salvar a la gente, Izuku Midoriya sin su máscara era... un poco tranquilo. Mei, no hay necesidad de... Mari intenta salvarse. Mal. Mei se niega a ceder y le señala con el dedo. Papá. Tsuyu se mueve rápidamente para darle a Izuku un abrazo reconfortante. Deja de molestar a Izuku o no te volveré a hablar jamás. Mei le propina su golpe final. Es súper efectivo. Su padre se derrumba bajo su mirada, claramente traicionado por la persona que menos esperaba. En ese momento, su esposa se aclara la garganta ruidosamente, atrayendo la atención de todos en la habitación. Creo que es un buen momento para mencionar que sé perfectamente de dónde sacó Mei sus cuestionables habilidades sociales, dice en voz alta. Porque si bien él lo superó cuando éramos jóvenes y antes de heredar la empresa de su padre, hay una persona cuya influencia hace que ya no se comporte como un adulto, poniendo en riesgo años de madurez. Me refiero a su hija. Luego suspira ruidosamente. Su mirada no refleja decepción alguna. Es como si hubiera previsto que las cosas serían así desde el principio. Cariño, dice ella, y aunque su tono es tranquilo, Izuku comprende una vez más que las mujeres dan miedo. Ten la amabilidad de decirle a tu futuro yerno lo mismo que dices de él cuando hablamos de él. Vamos. Su esposo la mira, luego su mirada vuelve a Izuku. De repente parece derrotado. Siempre pensamos que Mei era más feliz cuando trasteaba con cosas, dice Mari Atsume con voz de muerto. Estábamos equivocados. Es evidente que es más feliz cuando trastea contigo. El hecho de que la hayas ayudado a socializar y a encontrar amigos con los que es tan feliz es una bendición. Silencio. Izuku parparea sorprendido, mirando por encima de la cabeza de Tsuyu. Esto, de alguna manera, lo hace volver a la normalidad. Esto no significa que te reconozca como su novio. Sí, así es, dicen su esposa y su hija al unísono, antes de mirarse y chocar las manos. Uf. Izuku espera sinceramente que todos sus hijos sean varones, porque ya está en clara desventaja numérica en esta relación. Y, de alguna manera, imaginar que el hijo de Mei sea una niña y que ella termine saliendo con alguien le irrita de una forma extraña. Les costó un poco tranquilizarse tras las presentaciones. Pero, finalmente, Izuku se calmó y logró actuar con bastante naturalidad. Y lo mismo hizo el padre de Mei, algo sobreprotector. Pocas cosas destacaron del resto de su estancia en casa de Atsume. Primero, Mei logró terminar la presentación de Uraraka, mencionando, sin entrar en detalles y tras pedirle permiso, lo que le había sucedido en el pasado. Por si acaso su anfitriona fuera una espía de All for One, solo insinuaba que algo le había ocurrido durante la guerra y que Uraraka ya no se sentía cómoda con el contacto físico. Y que sus padres no estaban presentes. No querían darle a All for One ningún motivo para manipular emocionalmente a nadie que estuviera cerca de Izuku. Kimiko Atsume estaba horrorizada y prácticamente declaró estar dispuesta a hacer absolutamente todo lo posible para ayudarla, especialmente porque, dada la estrecha relación que tenía con Mei, era prácticamente como una hermana para su hija. Mari Atsume, con una mirada que gritaba furia asesina, preguntó con calma los nombres de los implicados. Al fin y al cabo, alguien tenía buen corazón. Por desgracia, o por suerte, todos estaban muertos, así que ya daba igual. Izuku tiene la sensación de haber caído bien a los padres de Mei cuando Uraraka mencionó que su novio la había ayudado a buscar ayuda profesional. Y que estaban esperando para hacer, bueno, cualquier cosa, hasta que Uraraka se sintiera cómoda con ello. También tiene la sensación de haber oído a Kimiko susurrarle al oído a Mari algo que sonaba parecido a empiezo a ver un patrón ahí. Otro momento destacado fue la irrupción del hermano menor de Mei, e Izuku enseguida se dio cuenta de que tenía más fans que solo Eri. De hecho, acabó dándole su autógrafo a Yuji Atsume, aunque Uraraka lo molestó diciéndole que Izuku tenía que mejorar su estilo de escritura. No tenía ni idea de cómo asimilar su propia fama. Y al parecer, no solo en Japón, sino también en el extranjero.
Prefería no pensar en ello. Eso era algo de lo que Defiant debía ocuparse, no Izuku Midoriya. De hecho, se había registrado como Defiant, no planeaba revelar su verdadera identidad al mundo, así que registrarse como Izuku Midoriya sería bastante inútil. Al final, terminaron pasando la noche en 2 habitaciones de invitados. Kimiko parecía encontrar adorable la lucha interna por decidir quién dormiría dónde, y los desesperados intentos de Izuku por dormir en el sofá, porque sentía la mirada fulminante de Mari Atsume y aún le daba un poco de miedo. Al final, Mei se salió con la suya al anunciar que si Izuku decidía dormir en el sofá, ella también dormiría allí. Así que él cedió. Tsuyu, por supuesto, decidió asegurarse de que Uraraka no se sintiera sola, así que el trato fue de 2 por 2. Ese fue, sinceramente, otro de los mejores momentos del viaje. Por suerte, Izuku logró explicarle a Mei que no se sentía cómodo teniendo relaciones sexuales tan apasionadas mientras temía constantemente que su padre estuviera justo afuera de la habitación. El momento culminante fue cuando Izuku se despertó bastante tarde, realmente necesitaba descansar después de todos los nervios que había pasado, y descubrió que se había perdido un golpe de estado mientras dormía. Muchísimas cosas sobre las vacaciones. Capítulo 94. Golpe de estado. El arte de derrocar un gobierno es mucho más complejo, pero también mucho más sencillo de lo que muchos creen. La confusión surge del mal uso constante de la terminología, que ha hecho que muchas palabras se vuelvan prácticamente intercambiables. Aunque probablemente no deberían serlo. Hay varias maneras de hacerlo. La primera es una revuelta, generalmente definida como protestas callejeras populares y bastante agresivas, con numerosos enfrentamientos con la policía. Si se prolongan, es de esperar que comiencen a organizarse, pero, por lo general, su inicio es espontáneo. Los disturbios no están lo suficientemente organizados ni armados como para derrocar al gobierno por la fuerza. Sin embargo, evidencian un problema más profundo de desconfianza y odio popular hacia el gobierno, especialmente cuando son de gran magnitud y paralizan al país como institución. En consecuencia, no es raro que disturbios de suficiente magnitud obliguen al gobierno a dimitir, sin que intervenga ningún ejército de ninguna de las partes. Cuando la escala de violencia aumenta, se habla de revuelta. Revuelta es sinónimo de motín, un término que se refiere a disturbios, pero no a revueltas de la población general. Unidades militares y tripulaciones navales pueden rebelarse, y el término también se utiliza para abarcar revueltas armadas de grupos sociales más pequeños, como las minorías étnicas. En todos los casos, sigue siendo mayormente espontáneo, pero a diferencia de un motín, cabe esperar que los grupos sublevados estén mejor armados y que el enfrentamiento termine con diversos grados de derramamiento de sangre. El hecho de que involucre al menos a algunos grupos del ejército en la mayoría de los casos lo hace significativamente más peligroso, debido al riesgo de que la revuelta se extienda al resto de las fuerzas armadas. Al igual que los disturbios, una vez iniciados, los enfrentamientos deben organizarse sobre la marcha, lo que significa que el gobierno suele tener tiempo para responder antes de que se extiendan demasiado. Sin embargo, cuando el gobierno no responde, la situación puede volverse extremadamente complicada. Los soldados amotinados del 1er Regimiento de Ametralladoras en San Petersburgo, junto con los marineros sublevados en Kronstadt, se convirtieron en uno de los principales detonantes de los sucesos de 1917. Por encima de eso, tenemos una rebelión. Las rebeliones, a diferencia de las revueltas, suelen estar mucho mejor organizadas, con un plan y fuerzas para enviar contra el ejército enemigo. A diferencia de casi todas las demás variantes aquí presentadas, las rebeliones generalmente tienen como objetivo convertirse en guerras civiles. Es de esperar que los grupos secesionistas intenten una rebelión. No les interesa tomar la capital enemiga, su objetivo es derrotar al ejército y asegurar su independencia. Por lo tanto, a menos que el gobierno se rinda de inmediato, las rebeliones casi inevitablemente desembocarán en una guerra civil. Sin embargo, existen casos de grupos que, conscientes de que no pueden tomar la capital enemiga de inmediato, se esfuerzan por iniciar una rebelión. En definitiva, su mejor definición probablemente sea una insurrección armada preorganizada, siendo insurrección otro sinónimo de rebelión. También existe el término insurgencia, pero se suele utilizar para describir rebeliones que acaban operando según los principios de la guerra de guerrillas, evitando grandes enfrentamientos. Muy por encima de la rebelión se encuentra la revolución.
Las revoluciones, a diferencia de las rebeliones, suelen tener un alcance mucho mayor, prometiendo un derrocamiento total del orden social en favor de un sistema completamente diferente, uno que incluso llega a alcanzar potencialmente sus objetivos. En cierto modo, una revolución es una revuelta, generalmente de un grupo pequeño, pero con una fuerte motivación ideológica, que logró movilizar a una parte significativa de las clases bajas del país, debido a un descontento generalizado. La Revolución Francesa fue, sin duda alguna, una revolución. La Revolución de Octubre en Rusia también lo fue, sin duda alguna. La Revolución Gloriosa y la Revolución Americana, por su parte, ciertamente no lo fueron. Sus nombres provienen del significado de revolución como un cambio revolucionario, es decir, grande y completo, a pesar de que la Revolución Americana fue una revuelta muy exitosa que se organizó en algo más parecido a una rebelión en toda regla, mientras que la Revolución Gloriosa fue básicamente un golpe de Estado. Se les puede considerar una prueba de que los anglosajones existen para confundir las definiciones. Finalmente, un golpe de Estado. Algo totalmente distinto a todas las formas presentadas anteriormente. Un golpe de Estado, por definición, es la toma ilegal del poder o la destitución de un gobierno y sus facultades por parte de una facción política, un político, un grupo sectario, un grupo rebelde, un ejército o un dictador. En cierto modo, representa el polo opuesto a las revueltas, rebeliones, revoluciones y disturbios, aunque se manifiesta de una manera ligeramente distinta. Un golpe de Estado se beneficia de la disidencia pública, pero técnicamente no la requiere para iniciarse. A diferencia de una revuelta o un motín, su éxito depende enteramente de su base organizativa y sus preparativos. Tampoco requiere apoyo masivo, como una revolución, y el inicio de una guerra civil es precisamente lo que los planificadores de un golpe de Estado intentan evitar a toda costa, a diferencia de una rebelión. Los golpes de Estado tienen una ventaja sobre otras formas de derrocar al gobierno. No se necesita tanta gente para llevarlos a cabo, solo que estén bien posicionados y que el plan sea sólido. Que el gobierno actual sea impopular, como ya se ha dicho, ayuda mucho, pero técnicamente no es imprescindible si el plan se ejecuta a la perfección. Existen muchos tipos de golpe de Estado, como por ejemplo el autogolpe. Un autogolpe se produce cuando el líder del país asciende al poder por medios legales y, tras colocar a sus colaboradores en los puestos adecuados, derroca el sistema político de gobierno, por ejemplo, asumiendo una posición dictatorial, derogando la constitución, arrestando a sus enemigos, etc. Lo que ocurrió ese día en Japón no fue un autogolpe. Como ya se ha dicho, existen muchos tipos de golpes de Estado. Que un líder de la oposición descubra algo comprometedor sobre el presidente y lo chantajee para que renuncie a su cargo, con el fin de que la oposición pueda tomar el poder, es, técnicamente, otra forma de golpe de Estado, conocido como golpe blando o golpe incruento. Lo que ocurrió ese día en Japón no fue un golpe de Estado blando. La forma más común de golpe de Estado es el golpe militar, cuando es el ejército el que intenta tomar el poder, o un grupo político o, rara vez hoy en día, una secta intenta tomar el poder utilizando su apoyo en el ejército. Lo que ocurrió ese día en Japón fue un golpe militar, aunque de una subcategoría particular. Fue un golpe de Estado, término que proviene de la palabra suizo-alemana para golpe. Se refiere a las acciones político-militares de un golpe de Estado reaccionario minoritario fallido, acuñado tras el Volksputsch, un golpe de Estado de la población rural conservadora contra el gobierno liberal de la ciudad de Zúrich en vísperas de la formación del Estado federal suizo, que tuvo lugar el 6 de septiembre de 1839. Ejemplos mucho más conocidos de golpe de Estado fueron el fallido putsch de la cervecería de Hitler en 1923. Otro caso es el golpe de agosto de 1991, cuando los comunistas intransigentes que quedaban intentaron derrocar al gobierno ruso para detener el desmantelamiento del comunismo, y fracasaron. Los golpes de Estado militares se sustentan en tres pilares, que requieren la presencia de los tres para tener éxito. Estos se describen mejor como iniciativa, impulso y confusión. Lo primero y más importante siempre es la iniciativa. Los golpes de Estado militares suelen comenzar con menos de 200 o 300 miembros. Son un claro ejemplo de la lucha entre David y Goliat, aunque, posiblemente, en una situación aún peor. Un golpe de Estado debe ser una completa sorpresa para el gobierno, porque si el gobierno sabe lo que va a suceder, el golpe será aplastado antes de comenzar con una mínima participación o recursos. Este es el pilar de la iniciativa.
La mayoría de los golpes militares exitosos podrían ser neutralizados por la policía, militar o civil, si el gobierno se percatara de la inminencia del golpe unas horas antes y lograra identificar al menos a varios conspiradores clave. Esto se debe a que, antes de producirse, los golpes de Estado, como ya se ha dicho, dependen literalmente a esos pocos conspiradores clave. Desafortunadamente para el gobierno de Nana Shimura, esta vez el golpe de Estado tomó la iniciativa, pues nadie sospechaba que se avecinaba. Los organizadores eran competentes, sus preparativos exhaustivos, y aún así, la CIA y todas las demás agencias gubernamentales no detectaron ninguna irregularidad. Para ser honestos, lograron descubrir muchas señales de que se estaba preparando el golpe de Estado, solo que no se dieron cuenta de lo que estaban viendo, fijándose únicamente en detalles menores sin ver el panorama general. En consecuencia, el gobierno quedó completamente sorprendido cuando sucedió. Comenzó alrededor de las 6 de la mañana, con pocas acciones simultáneas. Un grupo de soldados tomó una de las principales cadenas de televisión de Tokio y difundió por Japón el manifiesto del golpe. Parte de este manifiesto denunciaba la incompetencia general del gobierno y su incapacidad para resolver los problemas del país debido a su excesiva laxitud. Una parte del texto afirmaba que los metahumanos eran una clara amenaza a la que Shimura se estaba rindiendo antes de tiempo, un hecho que, teniendo en cuenta el tipo de peculiaridad que tenía Dictator, indicaba que probablemente estaba siendo controlada mentalmente o manipulada por los metahumanos. Al mismo tiempo, varias docenas de oficiales militares que formaban parte de la conspiración reunieron a los soldados que servían bajo su mando en una formación matutina inesperada y les dijeron que el gobierno había sido tomado por los metahumanos y que tenían que actuar de inmediato. Los soldados no sabían mucho sobre metahumanos. La amenaza parecía real. Existía un descontento entre los soldados, tanto por la situación del país como por los recientes recortes salariales. El efecto de la multitud era devastador, y el hecho de que el ejército debiera seguir órdenes contribuía a ello. Muchos soldados se unieron al golpe. Muchos se negaron y fueron detenidos temporalmente por sus compañeros, nadie murió ni resultó herido. Seguían siendo compañeros, no había suficiente ira como para matar a nadie, por eso, generalmente encerrados en sus barracones. Otros decidieron que no sabían a quién apoyar, así que no apoyarían a ninguno. El golpe de Estado se apoyó principalmente en coroneles y comandantes, con escasa participación de generales. En consecuencia, muchos generales que protestaron y exigieron la renuncia de los golpistas fueron arrestados posteriormente, acusados de ser títeres de los metahumanos o traidores a la patria. Los soldados que se unieron al golpe proporcionaron la mano de obra que tanto necesitaba. Mientras el gobierno seguía en gran medida ajeno a lo que ocurría, comenzaron a ser desplegados hacia oficinas gubernamentales locales y otros puntos estratégicos. El grupo más numeroso comenzó a marchar hacia la dieta nacional. La condición para la victoria inmediata de cualquier golpe de Estado es arrestar o eliminar al gobierno, ya que entonces no queda nadie que se oponga. No funcionó como se esperaba en todas partes. Un buen ejemplo fue Musutafu. Death Arms tuvo problemas para adaptarse al nuevo mundo, pero aún así era muy querido por sus soldados, lo que demuestra que no ser fan del protagonista no te convierte automáticamente en incompetente, traidor o ambas cosas. Además, algunos de sus soldados acabaron encontrándose con los héroes, especialmente durante la batalla de la montaña Gunga. Como resultado, el golpe de Estado en Musutafu duró unos 27 minutos antes de que todos los agitadores fueran arrestados, y Death Arms se dio cuenta correctamente de que había un golpe de Estado militar en curso y llamó a Yaji Toshinori. Aquí es donde entra en juego el segundo pilar de un golpe de Estado: el impulso. Si bien el objetivo principal de cualquier golpe de Estado es la eliminación del gobierno, el objetivo secundario siempre es lograr un aura de inevitabilidad. Muchas personas están dispuestas a seguir a los vencedores, especialmente aquellas que, en general, no tienen una opinión firme sobre ninguno de los dos bandos. Para convencer a esas personas de que se unan a su causa, el golpe de Estado debe parecer exitoso y victorioso en todo momento. Es necesario aprovechar el caos informativo en los medios de comunicación, que deben informar, ciertos o falsos, sobre los éxitos del golpe para dar la impresión de que está triunfando, incluso cuando no lo esté haciendo realmente. La Revolución Francesa y la toma de la Bastilla fueron un buen ejemplo de impulso revolucionario, aunque ocurrieron en la etapa inicial de la revolución. La Bastilla era una prisión fortaleza, apenas guarnecida y que ya no se utilizaba para presos políticos.
Sin embargo, la toma de la Bastilla por los revolucionarios envió un mensaje claro. Podemos vencer. Y eso fue suficiente. El impulso inicial fue una de las razones por las que a los líderes del golpe no les importaba demasiado si Shimura y los parlamentarios estaban en la Dieta Nacional. Incluso si no había nadie, la toma del edificio de la Dieta Nacional y la residencia del primer ministro, justo al lado, enviaría un mensaje contundente al país. Un golpe de Estado no era lugar para la indecisión, especialmente por parte de los golpistas. En el pasado, un repentino arrebato de indolencia o indecisión entre sus líderes convertía intentos casi exitosos de derrocar gobiernos en fracasos totales, simplemente porque hacía que los potenciales miembros del golpe, o incluso aquellos que ya se habían unido a él, sospecharan que algo no iba bien. Y, lo peor de todo, le dio al gobierno que seguía siendo un Goliat frente al David del golpe tiempo para responder. Aquí es donde entra en juego el tercer pilar: la confusión. La mayor ventaja del bando del golpe es que saben quién está con ellos y quién no, mientras que el gobierno se encuentra totalmente sorprendido. Si existiera algo parecido a un manual básico de golpe de Estado, probablemente un folleto de la CIA. Claro, la mayoría de las grandes potencias mundiales planearon muchos, la primera regla sería no darle tiempo al gobierno para responder. Y, mejor aún, no darle tiempo para que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El golpe de Estado contra el gobierno de Nana Shimura tuvo eso muy presente. Se cortaron las líneas de comunicación, se capturaron, apagaron o volaron las principales torres de radio cercanas a la Dieta Nacional, y las fuerzas golpistas desplegaron varios inhibidores de radio para mantener al gobierno en la oscuridad e impedir que Shimura lograra reunir a los leales en su defensa. Finalmente, se cortó el suministro eléctrico a esa zona de Tokio. Una medida algo excesiva, dado que la Dieta Nacional contaba con su propio suministro de energía de emergencia, pero el golpe decidió no correr riesgos y optar por la solución más drástica. Internet se inundó de noticias falsas, la mayoría ni siquiera producidas por los golpistas, sino surgidas espontáneamente del caos. Muchos sucesos ni siquiera se habían reportado aún, pues el golpe llevaba menos de 2 horas. Lo que se preparó fueron declaraciones de apoyo falsas, generadas por ordenador, de numerosas figuras clave de Japón, que el golpe de Estado difundió por Internet y los medios de comunicación. Eran prácticamente indistinguibles de las reales, sobre todo en una escala de tiempo medida en minutos, pero reforzaron la legitimidad del golpe e hicieron que Shimura no pudiera discernir quién la apoyaba y quién no. Ella se encontraba en su residencia cuando comenzó el golpe de Estado, pero sus medios de comunicación con el mundo estaban muy limitados. Lo que estaba sucediendo indicaba que el golpe prácticamente había tenido éxito. También fue una guerra psicológica. Si Nana Shimura decidía que el golpe había triunfado, así sería. En cambio, se negó a ceder y decidió permanecer en la dieta, utilizando los teléfonos que aún tenían cobertura para intentar averiguar qué estaba sucediendo. Sin embargo, no podía estar segura de si las personas a las que llamaba estaban de su lado. Es decir, que también podrían estar filtrando información al golpe de Estado, poniendo en peligro lo que quedaba de las posibilidades del gobierno de resistir el golpe. Pero ahí es cuando las cosas se complican, y no para el gobierno. Porque el tercer pilar del golpe fracasó. Por 2 razones distintas. En primer lugar, Death Arms logró sofocar el golpe de Estado en su propia unidad militar y alertó a Yaji Toshinori de lo que estaba sucediendo. El plan original del golpe consistía en que Yaji fuera arrestado por los soldados, dado que era considerado uno de los partidarios más acérrimos de Nana Shimura y una figura popular. Este plan, evidentemente, fracasó. Fue un grave error, pues los golpistas sospechaban que contaba con héroes a su alrededor y pretendían abrumarlo con soldados. En realidad, no tenía héroes que actuaran como guardaespaldas y podía ser arrestado fácilmente por tan solo unos pocos hombres armados, sin necesidad de recurrir a la guarnición local de las fuerzas de autodefensa de Japón. Yaji Toshinori era un hombre de acción. Menos de 30 minutos después de la llamada de Death Arms, irrumpió en la estación de televisión de Takoba, acompañado por los policías y soldados que Aizawa y Death Arms pudieron proporcionar, y pronunció un discurso para arengar a los leales contra el golpe. Al fin y al cabo, era un héroe de guerra. Y un hombre cuya prefectura, de alguna manera, se estaba recuperando. Era popular tanto entre el ejército como entre los civiles. Sus palabras tenían peso, sobre todo porque sabía lo que decía.
Enumero los países que sufrieron golpes militares por motivos de seguridad tras la Tercera Guerra Mundial, y cómo estos nunca lograron brindarles mucha seguridad a sus habitantes. Señaló que los responsables del golpe eran claramente lo suficientemente cobardes como para no mostrar sus rostros, y que bien podrían estar bajo el control de algún villano. Hizo un llamamiento a los ciudadanos para que resistieran, pacíficamente, el golpe de Estado, y a los soldados para que apoyaran al gobierno democráticamente elegido. Y muchos le hicieron caso. Con un solo discurso, Yagi se erigió como el líder oficioso de los leales a nivel nacional, logrando lo que el primer ministro no pudo: convertirse en la persona a quien los leales podían acudir para recibir órdenes cuando dudaban de la lealtad de sus superiores. Muchas unidades militares que se inclinaban hacia el bando golpista, o incluso aquellas que ya se habían unido a él, comenzaron a vacilar nuevamente en su lealtad. Numerosos civiles salieron a las calles, y sus protestas frenaron el avance del golpe. Porque los soldados en cuestión intentaban salvar al país, al menos desde su punto de vista. No se puede justificar disparar o golpear a civiles indefensos, sin mencionar que ver su ira hizo que muchos soldados se replantearan sus decisiones recientes. El mayor revés para el golpe desde la perspectiva popular fue la protesta masiva de los operadores ferroviarios de Tokio, quienes se negaron a trabajar a pesar de las amenazas de los soldados, bloqueando la principal vía de acceso a la ciudad. Con las calles abarrotadas, el avance de las fuerzas golpistas hacia la Dieta Nacional se ralentizó considerablemente. En un golpe de Estado, la rapidez gracias al impulso era crucial. Sin mencionar que perder demasiado tiempo ponía en peligro el golpe, pues daba al gobierno la oportunidad de comprender lo que sucedía y elaborar una respuesta coherente. La segunda razón del fracaso del pilar de la confusión fueron los héroes. O, para ser exactos, Eclipse y Aeronet. Los organizadores del golpe no se percataron de que Aeronet era una red satelital completamente independiente de las que usaban habitualmente la policía o el ejército, lo que provocó que no lograran interferirla. Y a Nana Shimura le dieron uno de los teléfonos de Aeronet, aunque solo fuera para poder leer información sobre villanos y héroes de su país. Ella sabía cómo usarlo. En consecuencia, cuando las fuerzas de vanguardia del golpe llegaron a la Dieta Nacional, se encontraron no solo con su seguridad habitual, sino también con una línea de escudos balísticos de la policía antidisturbios de Tokio, incluyendo su escuadrón antiarmas y el equipo especial de asalto local al mando de Tsunawa Kamada, quien se enteró de lo que estaba sucediendo y recibió órdenes del gobierno legítimo a través de Koichi Aimawari. Lo que sucede con los golpes de Estado es que ambos bandos hablaban el mismo idioma y, en el caso del ejército, prestaron los mismos juramentos. Servían al mismo público. Sobre todo en los países más civilizados, para que alguien se dispare voluntariamente contra otro, se necesita un alto grado de disidencia y conflicto político. Japón tenía mucho de eso. Pero no lo suficiente. En consecuencia, aunque los soldados golpistas podían atravesar la formación policial que tenían delante, vacilaron. Ambos bandos comenzaron a situarse uno frente al otro, intentando persuadir verbalmente al otro para que se dispersara o se rindiera. Mientras tanto, Eclipse, cuyo enfado por haber sido despertada a una hora intempestiva durante su día libre se evaporó instantáneamente al enterarse de lo que estaba sucediendo, comenzó a teletransportar soldados leales a Tokio. No solo al edificio de la Dieta Nacional, sino también a otros lugares. No podía mover mucho equipo pesado, su portal tenía un tamaño máximo, pero un soldado armado era un soldado armado. Como resultado, en Tokio se inició una extraña forma de guerra incruenta. Leales y traidores se miraban fijamente frente a lugares clave, o el bando numéricamente superior entraba, el más débil, a menudo sin mediar palabra, se retiraba, solo para regresar con refuerzos y repetirse el mismo patrón. El golpe flaqueaba. La confusión reinante comenzaba a debilitar su impulso. Pero aún no había terminado del todo. Sin embargo, era suficiente para que sus líderes consideraran una táctica ligeramente más agresiva. Nana Shimura suspira aliviada mientras cuelga el teléfono. Todos están en su despacho personal y, para ser sincera, Repulse se siente fuera de lugar. Sus guardaespaldas claramente tienen reservas sobre la presencia del héroe. Además, está justo al lado del primer ministro y del ministro del Interior mientras intentan sofocar un golpe militar, y. ¿Cómo demonios escaló su decisión de usar su peculiaridad para golpear a unos atracadores en los callejones de Tokio hasta convertirse en esto? La 6 División acaba de anunciar su apoyo, dice Shimura al ministro.
Yagi anunció que la guarnición de Musutafu marchará hacia Tokio, y dado que se la considera la unidad militar más leal, el golpe de estado aquí tiene un plazo límite hasta su llegada. Koichi Aimawari lo ignora, pero Nana Shimura ya está intentando evitar el peor desenlace posible de un golpe de estado. Si el golpe no tiene éxito ni es derrotado en pocos días, significará que ha obtenido un sólido apoyo de gran parte de la población / ejército. En resumen, que casi inevitablemente escalaría a una guerra civil en toda regla. Este era el peor escenario posible para todos los involucrados. Imponer un límite de tiempo al golpe antes de que inevitablemente perdiera Tokio fue un paso importante para evitarlo. El golpe aún podría tener éxito si alguien lograra incitar a los soldados reunidos frente a la Dieta Nacional a tomarla por asalto, pero las probabilidades disminuyan por momentos. Cada vez llegaban más soldados de Musutafu para guarnecerla, muchos de ellos apostados junto a las ventanas, lo suficientemente cerca como para ser vistos desde fuera. Se movían entre las ventanas para dar la impresión de que eran más de los que realmente eran. Como resultado, los soldados que estaban frente a la línea policial comenzaron a desanimarse cada vez más. Parece que ganaremos, responde el ministro, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Estaba sudando mucho. Claro que, en ese momento, el nerviosismo y la preocupación eran algo común en el edificio. ¿Quién demonios intentó eso? Todavía no hemos descubierto quién está detrás de todo esto, ¿y eso? Entra alguien en la habitación, uno de los ayudantes de Shimura, con un informe sobre algo que le han hecho los soldados. Justo detrás de él, la puerta se cierra. Con un pequeño bulto donde no debería haberlo. Repulse activa su peculiaridad, empujando a la asistente, que grita del susto, a un lado y clavando algo a la pared. Algo o, para ser exactos, alguien. Alguien invisible. Camaleón, supongo, pregunta Repulse con calma. Solo para evitar que los guardaespaldas, bastante nerviosos, le disparen. Evidentemente, les genera sentimientos encontrados estar al lado de un héroe, que probablemente podría acabar con todos si quisiera, pero son profesionales. Han leído las biografías de villanos notables, sobre todo de aquellos más especializados en asesinatos. Les basta con darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Camaleón no responde. En cambio, Repulse oye un clic y luego el sonido de algo siendo escupido. Una granada cae al suelo. Lo tenía en la boca. Los guardaespaldas arrastran a Shimura tras el escritorio, volcándolo para improvisar una cobertura antes de proteger a la primera ministra con sus propios cuerpos. Uno de ellos tiene la gentileza de arrastrar tras ella al ministro del Interior, mientras su asistente se esconde tras el sofá. Repulse retrocede de un salto, y la habitación queda partida en dos por sus campos repulsores. Chameleón aprovecha el momento de libertad, Aimawari tiene asuntos más importantes que atender. Es una maldita granada defensiva, alguien se lució con ella, para lanzarse a través de la puerta y desaparecer en el pasillo que hay detrás. La granada explota. Todos los presentes en la habitación quedan al menos parcialmente sordos durante un tiempo, pero nadie muere. Camaleón escapa aprovechando la conmoción. Nana Shimura ya no aguantaba más. La explosión se oyó desde fuera y decidió arriesgarse. Salió de la dieta, protegida por los escudos de Aimawari para evitar los disparos de francotirador, aún visiblemente herida, y con la ropa hecha jirones. Le arrebató un megáfono a Kamada y anunció que un metahumano casi la asesina. Los soldados que llegaron para salvar a Japón de la conspiración de los metahumanos no saben cómo reaccionar. Algunos afirman que es una trampa. Ninguno presenció el supuesto intento de asesinato. Pero otros ya dudaban de su lealtad al golpe de Estado. 10 minutos después comienzan a rendirse. La rendición de un solo hombre desencadena una oleada de rendición entre sus camaradas. El intento del golpe de Estado de decapitar al gobierno y provocar un mayor caos mediante el asesinato del primer ministro fracasa estrepitosamente y sella su fracaso. Sucedió a las 9:32 de la mañana, poco más de 3 horas y media después del inicio del golpe. Los acontecimientos frente a la Dieta Nacional se convirtieron en el catalizador del rápido fracaso del golpe, su impulso, la confusión y la considerable pérdida de legitimidad. Menos de 30 minutos después, Izuku Midori ya despertó, solo para descubrir durante el desayuno, cuando el padre de Mei revisó las noticias en su teléfono, lo que se había perdido. El último grupo de soldados leales al golpe se rindió 4 horas después.
Bueno gente, esos fueron los capítulos número 93 y 94, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.